cuello es un tallo móvil de conexión con un esqueleto axial segmentado. Los cuerpos vertebrales apilados y colocados centralmente sostienen la cabeza. Las articulaciones univertebrales, especialmente las articulaciones craneovertebrales en su extremo superior, proporcionan la flexibilidad necesaria para permitir el posicionamiento de la cabeza de manera que se maximiza el uso de sus órganos sensoriales. Múltiples procesos vertebrales aportan tanto las inserciones como el efecto de palanca necesario para mover y mantener la cabeza en estas posiciones. Los forámenes de las vértebras toracervicales proporcionan un paso seguro para la médula espinal y las arterias vertebrales que nutren los huesos y constituyen uno de los componentes principales del aporte sanguíneo encefálico. Nutren los huesos y constituyen uno de los componentes principales del aporte sanguíneo encefálico. Las vértebras aportan una pequeña protección para otras estructuras del cuello. El hueso yoyo es único teniendo en cuenta su aislamiento del resto del esqueleto. El yoyo en forma de U se encuentra suspendido en el cuerpo de la mandíbula superiormente y el manubrio inferiormente. El hueso proporciona una base móvil para la lengua e inserción para la inserción media de la faringe. También mantiene la permeabilidad de la faringe necesaria para la ventilación y la respiración. La anatomía regional, anatomía topográfica, considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes de segmentos o principales de un cuerpo principal que se compone de su cabeza, el cuello y el tronco, subdividido el tórax, abdomen, dorso, pelvis y periné, y las parejas de miembros superiores e inferiores. Todas las partes principales pueden subdividirse en áreas y regiones. La anatomía regional es el método más para estudiar la estructura del organismo, cerrando la atención en una determinada parte, por ejemplo la cabeza, área o la cara o región orbitaria, la ocular. Examinando la disposición de las relaciones y las relaciones de las diversas estructuras sistémicas, músculos, nervios, arterias, etc., que contienen y luego habitualmente con el estudio de las regiones adyacentes en una secuencia ordenada. En esta obra se sigue el método de regiones. En cada capítulo se estudia la anatomía por una parte principal del organismo, que es el método que suele adoptarse en los cursos de anatomía que disponen de un laboratorio de disección. Al estudiarla por este método es importante estudiar la anatomía regional en el contexto anatómico de las regiones y las partes adyacentes, así como el organismo en su conjunto. La anatomía regional reconoce también la organización corporal con capas, piel, tejido subcutáneo y fascia profunda que cubren las estructuras más profundas de los músculos, huesos, cavidades, que tienen vísceras, órganos internos. Muchas de estas estructuras profundas son parcialmente evidentes bajo las cubiertas exteriores del organismo y pueden estudiarse y examinarse en el sujeto mediante la anatomía en superficie. En esta imagen vemos las diferentes regiones del cuerpo. Tenemos superior, en la vista anterior y posterior tenemos la cabeza, el cuello, el tórax, el dorso, el abdomen, la pelvis y el periné, la pelvis y el periné, el abdomen, el tórax, la pelvis y el periné. El miembro inferior, su vista anterior, dividido en regiones también, 4 regiones, la glútea, la femoral posterior, la poplitea, la tibial posterior y la del talón y la del pie. Igualmente los miembros superiores, pues en el hombro, la axila, el hombro, la axila, que el hombro une al miembro torácico al tronco. Entonces tenemos la axila y en el brazo tenemos la superficie anterior y la cara posterior. En la disección anatómica tenemos la región del codo y la región anterior del codo, la región braquial anterior y la región posterior o extensora. Huesos del cuello. El esqueleto del cuello está constituido por las vértebras cervicales, el hueso yoides, el manubrio del esternón y las clavículas. Estos huesos forman parte del esqueleto axial, o a excepción de las clavículas que son parte del esqueleto apendicular, vértebras cervicales. La región cervical de la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales que engloban la médula espinal y las meninges.
Los cuerpos vertebrales aplanados y localizados centralmente sostienen la cabeza y las articulaciones intervertebrales, especialmente las articulaciones craneovertebrales en su extremo superior, proporcionan la flexibilidad necesaria para poder posicionar la cabeza y para poder asentar o negar en forma suave. Reacción de las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axoidea, respectivamente. En esta imagen se puede evidenciar las 7 vértebras cervicales, su forma. Tienen forma riñonada, tienen una cara anterior y una cara posterior, no tienen, la mayor parte de ellas no tienen cuerpos, son muy pequeñitos y articuladas superiormente por las higapófisis. La primera vértebra se va a articular con el cráneo, ¿no? Con los cóndilos del occipital, con el atlas. La primera vértebra hacia abajo se articula con el axis, sucesivamente, hasta llegar a la séptima o prominente. Hay 3 vértebras cervicales atípicas. La vértebra C1 o atlas es un hueso en forma de anillo arrillonado que carece de cuerpo espinoso y de proceso espinoso y de cuerpo, y que consiste en 2 masas laterales conectadas por los arcos anterior y posterior. Sus caras articulares superiores son cóncavas y las inferiores reciben los cóndilos occipitales. La vértebra C2 o axis tiene su cuerpo gradiente en forma de clavija o proceso de odontoides, y la vértebra prominente llamada así debido a su largo proceso espinoso. El cuerpo de las vértebras es pequeño y más largo de lado a lado que antero-posteriormente. La cara superior es cóncava y la cara inferior es convexa. Los procesos pseudopoficiarios transversos de todas las vértebras cervicales típicas o atípicas, vértebras vertebrales cuentan con forámenes transversos para los vasos vertebrales. Las venas vertebrales y excepto las vértebras C7, las arterias vertebrales, la cara superior y los procesos articulares se dirigen a su superior y posteriormente, y las caras inferiores se hacen inferior y anteriormente. Esto es para facilitar los movimientos. Sus procesos espinosos son cortos y en individuos de ascendencia europea las apófisis espinosas son bífidos. Hay 3 vértebras cervicales atípicas, que son la C1, la C2 y la séptima. La vértebra C1 o atlas es un hueso con forma de anillo arrellanado que carece de proceso espinoso y de cuerpo, y que consiste en 2 masas laterales conectadas para los arcos anterior y posterior. Sus caras articulares superiores cóncavas reciben los cóndilos occipitales. La vértebra C2 o axis, desde su cuerpo se proyecta un diente en forma de clavija o proceso odontoideo. La vértebra prominente C7, llamada así debido a su largo proceso espinoso. Dolor cervical. Huesos del cuello, dolor cervical. El dolor cervical, dolor del cuello, tiene varias causas como inflamación de nódulos linfáticos, desgarro muscular y protrusión de discos intervertebrales. El agrandamiento de nódulos linfáticos cervicales puede indicar un tumor maligno en la cabeza. Sin embargo, el tumor primario puede estar en el tórax o en el abdomen, dado que el cuello conecta la cabeza al tronco. Por ejemplo, el cáncer del pulmón puede metastasizar a través del cuello para el cráneo. La mayoría de estos casos clínicos de dolor cervical se producen por alteraciones óseas, artrosis cervical o por traumatismos. El dolor cervical normalmente se ve afectado por el movimiento de la cabeza y el cuello, y puede aumentar durante la tos y el estómago, por ejemplo. Lesiones de la columna cervical, vertebral cervical. Las fracturas y luxaciones de las vértebras cervicales pueden lesionar la médula espinal y arterias vertebrales y los plexos simpáticos que pasan a través de los forámenes transversos. La luxación de las vértebras cervicales, fractura de luxación del atlas y fractura de luxación del axis. Fractura del hueso ioides. La fractura del ioides o proceso estiloideo del hueso temporal se produce en personas estranguladas manualmente por compresión de la garganta,
Esto provoca la depresión del cuerpo del ioides en el cartílago tiroides. La incapacidad de elevar el ioides y moverlo anteriormente bajo la lengua dificulta la dilución y el mantenimiento de la separación de los tractos alimentario y respiratorio y puede producir una neumonía por aspiración, es causa de muerte, ¿no? En la asfixia por este mecanismo de fractura del glosoyoides. Las estructuras del cuello y fases del cuello. Las estructuras del cuello están rodeadas por una capa de tejido subcutáneo, fases superficial y compartimentadas por láminas de la fascia cervical profunda. Los planos faciales determinan la dirección en que puede propagarse una infección en el cuello. Tejido subcutáneo del cuello y pletisma. El tejido subcutáneo del cuello, fascia cervical superficial, es una lámina de tejidos conectivo adiposo que se sitúa entre la dermis subcutánea y la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Este tejido normalmente es más delgado que en otras regiones, en especial anteriormente, y contiene nervios cutáneos, vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos linfáticos superficiales, cantidades variables de grasa anterior. Lateralmente contiene el platismo. El platismo, del griego plato plano, es una lámina muscular ancha y delgada localizada en el tejido subcutáneo del cuello. Como otros músculos faciales y de la piel ayuda, el platismo se desarrolla a partir de una capa continua de musculatura derivada del mesénquima del segundo arco faríngeo del embrión y es inervado por ramos del nervio facial. La vena yugular externa desciende desde el ángulo de la mandíbula hasta la mitad de la clavícula y principalmente los nervios cutáneos del cuello son profundos al platismo. El platismo recubre la cara anterolateral del cuello. Sus filas se originan en la fase profunda, cubriendo las porciones superiores de los músculos deltoides y pectoral mayor y se extiende superomedialmente sobre la clavícula hasta el límite inferior de la mandíbula. Los límites superiores anteriores de los dos músculos se cruzan sobre el mentón y se fusionan con los músculos faciales inferiormente. Las fibras divergen dejando un hueco anterior a la laringe y a la tráquea. En estos términos sobre todo útil para los procesos de cirugía, para acceso de la región de estas estructuras del cuello. En esta imagen vemos una vista anterior del hueso ioides, que debe su nombre a la forma que tiene en el alfabeto griego epsilon en forma de herradura. Está constituido por un cuerpo y dos astas. El cuerpo superior, medio y anterior tiene un asta menor que une el cuerpo con el asta mayor y el asta mayor que se dirige hacia atrás y y lateralmente. ¿Sí? El cuerpo es cuadrilátero con 4 depresiones superiores, inferiores y laterales. El hueso ioides o simplemente ioides es móvil y se sitúa en la parte anterior del cuello a nivel de la vértebra C3 en el ángulo entre la mandíbula y el cartílago tiroides. Se encuentra suspendido por los músculos que lo conectan a la mandíbula, los procesos estiloides, el cartílago tiroides, el manubrio y las escápulas. El ioides es el único entre los huesos debido a que el ioides es único entre los huesos debido a que está aislado del resto del esqueleto. El nombre de ioides, que tiene forma de U, deriva del griego que significa epsilon, que significa forma de U. El ioides no se articula con ningún otro hueso, se encuentra suspendido por los procesos estiloideos de los huesos temporales mediante los ligamentos estiloideos y está adherido firmemente al cartílago tiroides. Consta de un cuerpo y 2 cuernos, mayor y menor. Funcionalmente, el ioides sirve de iniciación para los músculos anteriores del cuello y para apoyo para mantener la vía aérea abierta durante la deglución. El cuerpo del ioides en su posición media está orientado anteriormente y tiene unos 2.5 centímetros de anchura y 1.5 centímetros de grosor. Su cara anterior es cóncava. Se proyecta anterosuperiormente, su cara posterior cóncava, convexa, se proyecta inferiormente. Cada extremo de su cuerpo está unido a un cuerno hasta mayor que se proyecta superiormente y lateralmente al cuerpo. En el joven, los cuernos mayores están unidos al cuerpo del fibrocartílago. En el anciano suelen estar unidos por hueso. Cada cuerno menor es una pequeña proyección ósea
procedente de la porción superior del cuerpo de glioides cerca de la unión del cuerno mayor y está conectada al cuerpo de glioides por tejido fibroso y a veces al cuerpo mayor por una articulación sinovial. El cuerno menor se proyecta posterior superiormente hacia el proceso estiloideo en algunos adultos para participar o completamente cartilaginoso. Puede ser parcial o completamente cartilaginoso. Las 4 vértebras cervicales atípicas presentan las siguientes características. El cuerpo vertebral es pequeño y más largo de lado a lado que antero-posteriormente. Su cara superior es cóncava y su cara inferior es convexa. El foramen vertebral es grande y triangular. Los opuestos o apófisis transversas de todas las vértebras cervicales típicas o atípicas cuentan con forámenes transversos para los vasos vertebrales. Las venas vertebrales y excepto en la vértebra C7, las arterias vertebrales, las caras superiores de los procesos articulares se dirigen superior y posteriormente y las caras inferiores lo hacen inferior y anteriormente para facilitar la movilidad de flexión y de rotación. Los procesos espinosos son cortos y en los individuos de ascendencia europea son bífidas. En este valle sagital tenemos un corte de la columna vertebral cervical, adelante las fascias prefaringea, la faringe, la faringe, y el esófago. El ligamento longitudinal anterior, la fascia prevertebral, la fascia alar. Esta fascia alar que viene también de la fascia de la vena carotidia, fascia bucofaringea, menisco intervertebral, el músculo largo del cuello de la faringe también, músculo faringeo, espacio retrofaringeo. Muestra la fase bucofaringea con un componente de la lámina pretraqueal en la vena carotidia. La vena carotidia, el espacio retrofaringeo. Y en el centro siempre vamos a tener la vía aérea y la vía digestiva. Superiormente en el cuello se va a agregar la tiroides y las paratiroides posteriormente a esta. Son 4. Los vasos del cuello van a discurrir por la vena carotidia que va la arteria carótida y el nervio vago en el ángulo de hierro y la vena yugular que va a desembocar en la vena cava, respectivamente. Discusión del espacio retrofaringeo que lo vamos a ver la semana que entra.